Vamos a compartir un mensaje hoy en el nombre del Señor Jesús. La fe en Dios es más que palabras. Amén. ¿No ha escuchado usted muchas veces decir yo creo en Dios? Todo el mundo, casi todo el mundo. Aunque crean que Dios es una piedra, que Dios es un delfín, que Dios es una cruz, que Dios es una imagen. Mucha gente dice yo creo en Dios. Eso es fe. Eso es fe. Creer es fe. Ahora, ¿en qué cree? ¿En quién cree? ¿Y cómo cree? Por eso el mensaje se llama la fe en Dios es más que palabras. O sea, la fe luego se refleja en hechos, en acciones que usted y yo hacemos por fe. Amén. No para ser salvos, sino por fe, porque creemos. 3 puntos en este mensaje como introducción. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Segundo libro de Crónicas. Dice la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por la palabra. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno y cada una. Hemos venido todos a oír tu voz. Hemos venido todos a adorarte, a exaltarte. Nuestra vida de exaltación y de honra es permanente, es continua. No es solamente el domingo 2 horas. Pero aquí estamos porque así se ha dispuesto, por causa del tiempo, del trabajo y de las ocupaciones. Aquí estamos, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Glorifica a Jesús en este altar, en este lugar y en la vida de cada uno y cada una. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda de Crónicas 20:20. Dice la santa palabra del Señor: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Solamente he tomado este versículo, no el mensaje gira a través del versículo, sino como introducción, hablando de que la fe y la confianza en Dios y su palabra lo honran a Él, honran a Dios. Pero el milagro que usted y yo necesitamos, la bendición, fruto de esa fe en Él y en su palabra, nos bendice a nosotros. Amén. Dios no necesita milagros. ¿O sí? Él es el que opera los milagros. El que necesita los milagros somos usted y yo. Y en este pasaje, Josafat, el rey de Israel, estaba pasando un momento difícil. Venían ejércitos de 3 naciones a atacar y a sitiar y a matar y a destruir todo. Y hubo una convocación, hubo una reunión, lloraron, se arrepintieron, clamaron a Dios, oraron y salieron a la batalla, salieron a la guerra. Y la premisa del rey cuando iba saliendo todo el ejército es: creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. No les evitó tener que ir a la guerra. No les evitó tener que ir a la guerra. Les dijo Dios a través de Josafat y el sacerdote de aquel entonces que la batalla ya estaba ganada y que Dios estaría con ellos. Pero ellos tuvieron que confiar y operar, confiar y obrar. Conforme esa fe y esa confianza, tuvieron que actuar. Por eso el mensaje se llama, ¿cómo se llama el mensaje, José David? La fe en Dios es más que palabras.
Ellos creyeron y confiaron, pero no se quedaron cruzados de brazos, no se quedaron acostados, no se quedaron en el parque. Salieron a la batalla. Y si usted se interesa y lee ese capítulo 20 de Segunda de Crónicas, se dará cuenta cómo termina. Termina el ejército de Israel, que iba a ser sitiado por 3 ejércitos más numerosos, terminan 3 días recogiendo botín. Recogiendo el botín y enriqueciéndose y comiendo y bebiendo y celebrando la victoria. Porque ellos, ¿qué tuvieron en Dios? Fe y confianza, pero también hicieron. Amén. También hicieron. Gloria a Dios. Vuelvo y repito, todo lo que necesitamos saber de Dios está a nuestro alcance. No tenemos que ir a ninguna universidad. Si podemos ir a una universidad teológica, fenomenal. Capacitarnos para enseñar la palabra del Señor y predicar. Pero si no, todo lo que usted y yo necesitamos saber de Dios está a nuestro alcance, está en su palabra. Está en su palabra. Lo que pasa es que a veces no lo creemos. La fe no es confiar en nuestros recursos, habilidades, destreza y capacidades, que también es necesario. Confiar en lo que sabemos hacer, confiar en nuestra habilidad, en los dones y talentos que Dios nos ha dado. Es necesario. Pero la fe es poner todo esto a los pies del Señor. Amén. Entonces, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, con nuestra habilidad, nuestros recursos puestos a los pies del Señor, eso es una bomba. ¿Recuerdan el pasaje del Evangelio de los 5 panes y los 2 peces que había cuando el Señor predicó a una multitud de más de 5,000 hombres? Dice que eran más de 5,000 hombres. Tiene que ser que los contaron. Y eran más de 5,000. Sin contar, eso sí, las mujeres y los niños. Y también otra cosa que contaron, ¿qué fue, hermana ella? Los panes. ¿Cuántos dice la Biblia que eran? 5. ¿Y los peces? 2. Entonces, ¿le pareció una locura pretender alimentar a 5,000 más las mujeres que no las contaron ni a los niños como comen los muchachos? Un solo muchacho se hubiera comido. La Biblia dice que Andrés le dijo al Señor: hay un muchacho por ahí que tiene en una canasta 5 panes y 2 peces. Y el otro le dijo: pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto para alimentar a tantos? ¿Sabe qué hicieron? Pusieron los 5 panes y los 2 peces. El muchacho se quedó sin los panes y los peces, porque los quitaron. Los pusieron en las manos de Jesús. ¿Y cómo termina el relato? Comieron todos y sobraron panes y peces. Es que te quiero decir una cosa. Tus recursos y los míos son los que son. 1.200 euros, 1.300, 1.800, lo que te ganes. 600 algunos, algo otros nada, algo otros esperando que lo llamen para hacer una horita por. En fin. Nuestros recursos en nuestras manos son los que son, y gloria a Dios por ellos. Pero nuestros recursos, con fe y confianza puestos en las manos del Señor, son ilimitados. Son ilimitados. Eso lo dice la Biblia, pero no lo creemos. No lo creemos, ¿sabe por qué? Porque nuestra fe en Dios es más que palabras. Tenemos que reflejarlo. Es que si no voy a trabajar no me gano esos 10 euritos. Claro que usted necesita no solamente 10 euritos, usted necesita a ese 10 póngale ceros. Amén. Y cuando lo tenga, acuérdese del pastor. Usted y yo no necesitamos solamente 10 euros, no necesitamos solamente una hora de trabajo. Necesitamos
no trabajo sino empleo, y no 10 euros de una hora, sino un empleo fijo, con un buen salario. Pero usted y yo tenemos que, eso que decimos, que creemos en Dios, demostrarlo con nuestras acciones. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Cada uno sabemos que decimos que amamos a Dios y creemos en Dios, pero con nuestras acciones demostramos muchas veces que no. A veces nosotros mismos pisoteamos las bendiciones de Dios, porque no somos obedientes. Hermanos, los obstáculos, las pruebas, las tormentas, los desiertos que a veces pasamos son necesarios en nuestras vidas, porque Dios los permite para que pongamos a prueba lo que decimos que creemos en Él y lo que decimos que confiamos en Él. Entonces, esa prueba, ese desierto, esa dificultad, eso cuando usted dice no, porque primero está Dios en mi corazón. No hago, no voy, no asisto, porque primero está mi hogar, que es dado por Dios. Está mi esposa, que es dada por Dios. Está mi marido, que es un regalo de Dios. Están mis hijos. No hago tal cosa, o no voy, o no asisto, o no me comprometo, porque primero está mi servicio y mi honra a Dios. Entonces Dios escucha sus palabras que dicen que cree en Dios, pero ve sus acciones. Amén. Entonces Dios dice, no puedo evitar darle la bendición a esta mujer, a este hombre. No puedo retener la bendición de esta familia, de esta iglesia, de este ministerio, porque ellos dicen y hacen. Hay una historia de las muchas que encontramos en los 66 libros de la Biblia que nos enseñará esta mañana de una manera muy gráfica lo que es decir creer en Dios y actuar. Vaya conmigo, por favor, al primer libro de Samuel. Son dos, primero y segundo. Vamos al primero. ¿Qué capítulo? No lo he dicho, pero he dicho el libro. ¿Cuál es el libro? Primero de Samuel, capítulo 17. Y dice la Sagrada Escritura, póngale cuidado a esta historia, es preciosa, la voy a leer a su favor. David mata a Goliat. La Biblia no tiene reparo en la que aparecer que mata, que asesina, que invade. La Biblia es clara y está diciendo que el hombre, que la Biblia, la misma palabra de Dios, lo llama el hombre con el corazón conforme a Dios. Dice que mata a un señor que se llamaba ¿cómo? Goliat. ¿Usted cree que David puede decir que no el día del juicio final? Cuando la misma palabra de Dios dice que lo mató y da los detalles. ¿Quién sabe cómo mató David a Goliat? Con una piedra y una honda. Pues no. Con la piedra que se la metió aquí por el único huequito que tenía el casco, por ahí le metió la piedra. Con la piedra lo tumbó. Luego corrió, dice la Biblia que yo leo. Corrió, se le montó encima, le quitó la espada y le cortó la cabeza. Allí sí se murió. ¿Sí? Allí sí lo mató. Pero siempre decimos que lo mató con la piedra. Amén. Dice la Biblia, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl era el rey de Israel. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos.
Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Están conmigo? ¿Cuál versículo sigue? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí, ¿cuántos tenía él? Eran 8, ¿no? Isaí tenía 8 hijos. Y los 3 hijos mayores habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo, Aminadab; y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Cuántas veces fue entonces? 80. Iba por la mañana y por la tarde. 40 días. 4 por 2, 8. Y el 0, 80. Y dijo Isaí a David, versículo 17, a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Ponle cuidado a este detalle. Aquí hay una contradicción. Peleando contra los filisteos. 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. ¿Cómo se llamaban? Aminadab, Sama y Eliab. 20, 22, 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, ¿cómo se llamaba el paladín? Goliat, que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere
a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl, que era el rey, a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Amén. ¿Sigo leyendo o están aburridos? ¿Está buena la lectura? Interesante, ¿cierto? Es una guerra, es una batalla, hay ejército contra ejército y un gigante maluco allí que no se echó desodorante ese día y olía feo. Amén. 38. Y Saúl visitó a David con sus ropas. Perdón, dije visitó. ¿Y cuál es la palabra correcta? Ajá, bueno, gloria a Dios. Con su ropa, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó David su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Un paréntesis, cuando hablo de zurrón, no se acuerde de su mamá cuando le decía este zurrón. La palabra zurrón es muy común por allá en Sudamérica. A mí me lo decían mucho, pero no es que me lo esté recordando aquí del zurrón. El zurrón es como un saco donde echaba las piedras. Amén. Un saco de cuero, gracias. Y el filisteo, dice, tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos.
Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza, y escorría la sangre y los sesos. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraí hasta Cat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y se la llevó para hacerla asada, el filisteo, y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aleluya. He leído 58 versículos. Yo sé que usted había leído antes este capítulo, pero también es agradable escucharlo leer de otra persona. Hay mucho aquí. Voy a ir muy puntual. Hay dos no. El primero, cuando Saúl el rey le dice a David: tú no podrás con ese gigante, porque tú eres muchacho, tierno de edad, además como José David, que también se llama David, mira, como Jonathan, no, Juan Esteban. ¿Cómo era? Hermoso. O sea, era guapo. Joven, tierno de edad y de hermoso parecer. Y el otro era un gigante preparado y experto en la guerra. ¿Qué otra cosa? Tenía armas el gigante. David no tenía armas, o sí tenía armas. No tenía armas convencionales, no tenía armas como la del gigante, pero por allá en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo concepto y todo argumento que se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestras armas no son como las del mundo. El señor Saúl, que era el rey de Israel, quiso y le puso el casco, la coraza, los pantalones y las botas, y le dio la espada. Y por poco, yo le agrego, yo me imagino que por poco, cuando David comenzó a caminar, se tropezó y se cayó. Dijo: no, yo no puedo. Otro no. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo he practicado. Yo lo que sí he hecho es que yo he matado osos y leones cuando van y se comen y atacan al rebaño de mi papá, y yo los he perseguido. ¿Usted se imagina perseguir a un león que lleva en su hocico un cordero? ¿Usted se imagina perseguir a un oso que lleva entre sus garras un cordero? La Biblia dice que David sí sabía hacer eso, que lo hacía. Iba y le abría el hocico, le sacaba el cordero y le decía al león y al oso: Abraham del Parchemar. Pero si no se iban, entonces los mataba.
Eso sí sabía David. ¿Saben por qué? Porque David confiaba en Dios. Confiaba en Dios. Otra cosa que dice la Biblia que hacían pero que no hacían era que le dijo el papá de David a Isaí, le dijo a David: ve a la batalla, llévale 10 quesos al jefe de mis hijos, y a ellos llévales tortas y pan y uvas y carne asada. Llévales a tus hermanos, que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Eliab, Aminadab y Sama. Míralos cómo están y toma prenda de ellos. ¿Cómo entiende usted eso? O sea, obsérvalos, habla con ellos y tráeme de cada uno de ellos una prenda para yo saber que mis hijos están bien. Y eso hizo David, no sin antes dejar las ovejas que eran de su padre cuidándolas. ¿Con quién, hermana Pimentel? Con un guarda. O sea que David era muchacho, joven, de tierno parecer, de buen parecer, pero era un hombre que responsable. Responsable. Tenía una responsabilidad, y aunque su papá le dio una orden, no fue hasta que dejó las cosas en orden. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿A cuántos nos falta un poco de orden en nuestra vida? Nos falta poner en prioridad las cosas de Dios. Nos falta poner en prioridad lo que Dios nos ha confiado. ¿Sabe que con los grupos de alabanza, no el de aquí, el de la iglesia, que es un grupo de 3 voces? ¿Sabe que con los grupos de alabanza ocurre que los salmistas, los que saben tocar estos instrumentos, muchas veces dicen: no vuelvo a la iglesia para que el pastor sufra? Dicen los de todos los de la alabanza: ahora nos vamos para que la iglesia se acabe. No está ni tibio el que dice eso. ¿Sabe qué pasa con el que dice eso? O con el que siente eso, se está metiendo en un problema con Dios. Porque esos dones y esos talentos no son para él ni para los hombres, son para Dios. Y son prestados por Dios, son dados por Dios. Y conozco muchos con títulos hasta de divinidades, con dones y talentos, pero ni la mamá de Tarzán sabe qué son. No le cuentan a nadie, no le sirven a nadie. Están en un grave problema. Este muchachito, David, que era el 8º hijo de Isaí, que no era tenido en cuenta por nadie, ni aún por su padre, ni aún por su padre era tenido en cuenta, porque cuando fue Samuel, el profeta, a ungirlo, le preguntó al papá: ¿dónde están tus hijos? Y dijo: aquí están todos. Y comenzó cada uno a pasar. Y dice Samuel, que veía que era alto, de buen parecer, simpático, bien hablado, bien vestido, olía bien. Y entonces Samuel, el profeta, decía: este es el que va a ser el rey de Israel. Porque él lo veía. Y entonces escuchaba la voz de Dios adentro y le decía: no me lo unjas, ese no. El otro. Entonces comenzaba el otro a desfilar. Y caminaba así como camina usted, así todo guapo, así todo estirado. Y también decía lo mismo: este es el rey. No. Y así hasta 7 veces. Y entonces le dijo Samuel a Isaí: ¿tienes algún otro hijo más? Porque dijo: no, bueno, sí, el menor está en el campo con las ovejas, es el pastor. ¿Quién era el menor? David. Se cree, según algún comentarista bíblico, que David era hijo de Isaí en otra chacha. Es un comentario, no lo dice la Biblia, yo por eso no lo aseguro, no sea que cuando llegue allá me meta en problemas con la mujer de David o con David. Yo digo que hay unos comentaristas bíblicos que dicen eso. Por eso Isaí no lo tenía en cuenta, era el 8º y él contaba con 7.
Y dijo Samuel en aquel entonces, que no hace parte del mensaje, pero ¿le gusta o no le gusta? ¿Cuántos están aburridos? Digan amén. Dice la Biblia que dijo Samuel, hasta que no venga, hazlo venir, hasta que no venga él, no nos sentaremos a la mesa. Y que cuando venía David corriendo, el corazón del profeta comenzó, pum, 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 así como el mío, que a veces parece que quiere salir, pum, 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 pum. Y escuchó la voz de Dios que le dijo, ese es úngelo. Porque nosotros los hombres vemos lo que ven nuestros ojos, lo de afuerita, amén. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? Pero Dios ve tu corazón. Amén. Ve tu corazón y oye cuando estás en tu cuarto encerrada, orando y clamando, destruyendo fortalezas en lo espiritual. Porque no es con espada ni con ejército, sino con su santo espíritu. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y entonces encontramos aquí que dice la Biblia que cuando David fue acatando lo que su padre le dijo, lo que se comentaba era que estaban en guerra. Los filisteos, que siempre que usted escucha hablar de filisteos, son enemigos del pueblo de Israel. Amén. Los filisteos siempre serán enemigos del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Los filisteos dice que estaban en guerra. Cuando llegó David, Eliab, el hermano mayor, le dijo, yo conozco tu soberbia y tu envidia, tu rebeldía, has venido a ver la batalla. Y le dijo David, no, yo vine a traerles quesos, panes, arepas y café. Y el otro dijo, y chicharrones, yo les he venido a traer esto que mi papá mandó y a ver cómo están para ir y contarle. Pero yo no veo aquí ninguna batalla. No es sino puro, ¿qué? Como dijo, no es sino mero hablar. Y es que te quiero contar, hermano, hermana. No escuches tanto la voz del enemigo que te dice, no podrás, como le dijo Saúl a David, no podrás pelear contra aquel hombre. No escuche la voz del enemigo que te dice, no lograrás ese título, desiste. No escuche la voz del enemigo que te dice, no va a prosperar tu hogar, se va a destruir, se va a cancelar. No escuches las voces del enemigo que te dice que tus hijos se van a perder, que tus hijas no van a encontrar marido. No escuches la voz del mundo, escucha la voz de Dios. Discierne. Tú y yo no podemos evitar que el enemigo hable, no podemos evitar que el mundo hable, no podemos evitar a los que dicen que Dios no existe, pero lo que sí podemos es no creerles. ¿Cuántos dicen amén? Y creerle a Dios, creerle a Dios. Y David dijo, no es sino mero hablar, yo no escucho aquí sino gritos y escucho el ruido de las rodillas de los soldados que se juntan una con otra del temblor. Estaban, eso que usted se imagina, estaban, 40 días. Por la mañana salía el paladín. ¿A dónde está el que va a pelear conmigo? Que salga para acá. ¿Dónde está? No salía nadie. Y por la tarde, otra vez. Y el tercero, y el cuarto, y el día 17, y el 21, y el 29, y todos temblando. Hasta que llegó un muchacho. Y dijo, por ahí he oído decir que le van a dar algo al que pelee con ese incircunciso. Además lo ofendió. Todos los demás, los soldados decían, es un paladín, es un guerrero. Y llegó David y dijo, ese es un incircunciso, eso es un filisteo, eso es un hijo del diablo. Se ha metido con el Jehová de los ejércitos. Se ha metido con el Dios de Israel. ¿Qué le darán? Entonces escuchó, le darán la hija del rey, Milca se llamaba, exonerarán de impuestos y de cargas y de gravámenes a su familia, y aparte de eso, al hombre que venciere a ese paladín, el rey
lo enriquecerá. Y se fue por allá David y volvió a preguntar, ¿qué es lo que le van a dar al que mate ese gusano? Y escuchó y se iba creciendo su fe. Hermana, hermano, escuche la voz de Dios. Venga a la iglesia más veces. Escuche y créale la voz de Dios que aquí le predicamos. Usted, yo sé que es inteligente, usted sabe cuando es Dios el que le está hablando o cuando es uno que se ha inventado por ahí un cuento. Amén. Créale a Dios y deje que su fe crezca. Y volvió y preguntó, David, ¿qué le harán? Usted lo lee ahí 3 veces le dicen a David, le darán la hija, será yerno del rey, lo eximirán de impuestos y lo van a enriquecer. Y dijo David, eso es para mí. Versículo 34. Versículo 34 del capítulo 17. Entonces puso bueno. Versículo 33 mejor. Dijo Saúl a David, 2 puntos. ¿Qué le dijo? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, y le da las razones. Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Amén. ¿Qué dice el 34? David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Usted puede alabar el nombre del Señor? Dale ese aplauso a Dios. ¿Cómo veía David al gigante filisteo? ¿Cómo lo veía? Como un león y como un oso. Yo le quiero decir esta mañana, querida hermana, querido hermano, ese filisteo que le está buscando las cosquillas con su hija, con su hijo, con su marido, con su esposa, con el compañero de trabajo, con el miembro de su familia, ese filisteo que le está queriendo robar la paz, le está queriendo robar la fe, la dicha, el gozo. Acuérdese de la cucaracha que mató la última vez en su casa. ¿Se acuerda cómo sonó cuando la pisó? A que suena como si tuvieran huesos. Dígale a ese enemigo, como una cucaracha. Como una cucaracha vas a quedar. Y pelee la buena batalla, la batalla de la fe. Mire, el mensaje se llama la fe en Dios es más que palabras. David le dijo al rey, yo era pastor de ovejas. ¿Cómo así? A ver, don Fernando Tavera, ayúdenme a predicar, hermano. ¿Era David pastor de ovejas, sí o no? ¿Era pastor de ovejas? ¿Con quién había dejado las ovejas que eran de su padre? Con un guarda. ¿Y por qué dice David yo era? Porque usted tiene que verse diferente. Recuerde los 10 espías que Moisés mandó a expiar la tierra que Dios les había dado. Vieron gigantes, casualmente gigantes. Vieron los racimos de uvas, que era necesario que entre 2 hombres llevaran un racimo en un palo. Vieron los árboles, vieron los frutos, vieron la tierra. ¿Y qué dijeron? La tierra es buena y los frutos son buenos, las paredes son altas, el agua es pura. ¿Sabe cuál es el problema? Le dijeron a Moisés y a Josué, que nosotros somos como cucarachas delante de ellos. Ellos son gigantes y nosotros somos como cucarachas. Tenemos que cambiar la visión de cómo nos vemos nosotros mismos, cómo nos creemos nosotros mismos.
Porque allí en Números dicen los espías, nosotros parecemos ante ellos como langostas y ellos son grandes. Aquí don David no está diciendo una mentira. David dijo, esta es mi oportunidad. Y yo le quiero decir a usted una cosa, hermano. Usted necesita un filisteo. Usted necesita un gigante. Y con espada y con varillas y con casco bien armado. Porque ese gigante, ese paladín, es el peldaño que usted tiene que subir. Amén. Usted necesita, Dios le va a permitir un filisteo, le va a permitir un Goliat en su camino, para ver si lo que usted dice que cree en Dios es solamente palabritas, o si usted le dice, a ver, vamos para acá, vamos para allá, vamos para allá. Tenemos que pararnos y a veces dejar de tanto bla, 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 bla y un poquito más de acciones. Le dijo David, yo era pastor de ovejas. Porque David ya no se veía como un pastor. Él se veía con el puesto del que estaba hablando con él. ¿Quién era el que estaba hablando con él? El rey. Y David sabía, él tenía dentro de su corazón la convicción que él iba a ser el rey de Israel. Usted y yo tenemos que saber cuándo era lo que era. Yo era pastor de ovejas. Algunos eras en la Biblia. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, hermanos, en nuestra vida de creyentes, de discípulos, de hijos de Dios, de ministros, es de dónde vengo. No se le olvide de dónde venía. De hecho, que en Apocalipsis 2:4 dice, tengo contra ti, después de que le dice al ángel de la iglesia en Éfeso, me amas, has luchado, has trabajado arduamente, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Una cosa tenemos que tener en cuenta, hermanos, de dónde venimos, para dónde vamos, quién somos y dónde estamos. El éxito de la vida cristiana no se trata de quién es, qué ha hecho usted, se trata de cómo va a terminar. ¿Cómo va ahora? A lo mejor lo tiene que mejorar, a lo mejor lo tiene que hacer algunos cambios, quitar algunas amistades que niegan a Dios, que hablan mal de Dios, que reniegan de la fe cristiana. Quite esas amistades que tienen palabras necias y le traen suciedad a sus oídos espirituales. Amén. Seleccionar ciertas cosas, modificar horarios, mirar cómo tiene su hogar, mirar cómo está su comunión con Dios, mirar qué tiempo está dedicando usted a la oración, mirar qué más puede hacer usted por la obra de Dios, modificar algunas cosas. Tu siervo era. Usted y yo tenemos que tener en cuenta quiénes éramos, porque la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Efesios, vaya conmigo a Efesios. Efesios, carta de Pablo, apóstol Pablo, a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Y lo que pasó esta mañana cuando tomamos la Santa Cena, versículo 7, Efesios 1:7, en quien tenemos redención. ¿Qué significa redención? Perdón. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Usted y yo tenemos que recordar quiénes éramos. Mire lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El 3, mire esta verdad tan impresionante, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y yo era, dijo David, yo era pastor de ovejas, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Era, dice la Biblia en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ya no era. ¿Sí me entiende? O mejor dicho, sí era. Era vieja criatura. Pero si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Cuántos aquí estamos en Cristo? ¿Cuántos somos nuevas criaturas? Amén. No importa que a veces le fallemos al Señor. Estamos caminando, estamos en perfección, estamos oyendo, estamos alabando a Dios, estamos adorando a Dios, estamos aprendiendo y estamos caminando un día a la vez. Amén. Y nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos y sabemos para dónde vamos. Amén. Y el cómo lleguemos es un recurso que tenemos en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Un par de textos más y terminamos. En primera carta de Corintios, Helio, si tienes allí, por favor, regálame esta lectura mientras me tomo un sorbo de agua. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Me deja el 11, lo leo yo. Primera de Corintios 6, versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que heredarán el reino de Dios. El 11. Póngame el 11. Mira la iglesia. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Y esto erais algunos. Amén. Y esto éramos. Yo se lo digo aquí entre nosotros. Yo era todo eso. Todo eso y más. Pero, ¿sabe qué? Era. ¿Qué cosa dije? Era. Esa es la gloria. Amén. Esa es la victoria. Ese es el descanso por la sangre de Jesucristo. Y esto erais algunos de vosotros. Yo le digo a Pablo, yo estoy ahí. Yo era. Pero ya no, ya soy hijo de Dios. Amén. Y mi meta es la vida eterna. Amén. Con usted. No importa que mientras estemos en este tabernáculo y en este sistema y en esta dimensión,
nos tropecemos y la embarremos. Amén. Pero ahí está la sangre de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Mire, otro era que hay en la Biblia. Ya estoy terminando, por favor, regálenme un par de segundos. La mujer de Lot. Dice que cuando escapaban del fuego que caía sobre Sodoma y Gomorra, el ángel les había dicho, no miren para atrás. ¿Qué hizo doña? Miró hacia atrás. Y el problema no estuvo en mirar, sino que ella lo anhelaba en su corazón, lo deseaba en su corazón, extrañaba, decía, ay, qué pesar, nos vamos de Sodoma y Gomorra, mire Dios lo que está haciendo, quemando todo eso. Qué desperdicio hace Dios quemando todo eso. Se quedó convertida en una estatua de sal. Ella no era una estatua de sal. Quedó convertida en una estatua de sal. Amados, vamos a dejarlo allí. No quiero abusar de su generosidad. Yo sé que usted ha entendido el mensaje. Yo sé que lo ha entendido. Usted es muy inteligente, discierne espiritualmente. Usted sabe que en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían otra historia. Pero un día ocurrió lo que ocurrió y llegó el Señor y le dijo a Adán, maldita será la tierra. No era, pero a través y debido al pecado de doña Eva, que le escuchó a doña Culebra, y fue y le dijo a su marido, y Adán le dijo que no, y ella volvió por la tarde otra vez y por la noche, y además esa noche se acostó dándole la espalda, y al otro día le dijo, ¿por qué estás brava, mami? Dijo, no, porque es que tú no me quieres creer. Y al tiempo dijo, ya, deja la cantaleta, trae esa bendita manzana, me la como. Eso no pasaba antes, pero era. Y luego ella le dijo al Señor, parirás los hijos con dolor. Bueno, cambió radicalmente. Dios quiere que esta mañana usted recuerde, piense lo que usted dice de su fe en Dios. ¿Usted cree en Dios? Amén. Escúchese usted misma, usted mismo lo que dice de su fe en Dios. Necesitamos escucharnos. David dijo, ¿qué es lo que le van a dar al que mate a ese gusano? ¿Qué es lo que le van a dar? ¿Qué es lo que le van a dar? Usted tiene que escucharse cuando usted dice que cree en Dios, para que cuando le toque la pelea, porque le va a tocar, espero que lo haga este viernes aquí, de 8 a 12 de la noche, que tenemos una vigilia. De 8 a 12, venga para que aquí pelee la buena pelea de la fe, la buena batalla de la fe. Amén. Para que ore y guerree espiritualmente, así como lo hace en su casa, pero también aquí. Yo era. ¿Qué es lo que usted necesita? Usted puede decir, yo era un desempleado, pero yo sé que Dios me va a dar mi empleo. ¿Lo puede decir? Póngase sobre sus pies. ¿Cuál era el suyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el era tuyo? Yo era, ¿qué? Yo era una mujer desamparada y sola, pero Dios me hará esposa de un hombre. ¿Puede decir amén? Mis hijos, que están en un país medio convulso, mis hijos no se van a perder. Mis hijos están en la mano de Dios y van a ser príncipes y van a salir adelante. Y mis hijos van a ir a la universidad. ¿Usted puede decir amén? ¿Usted puede decir, Señor, yo era enfermo, yo estaba enferma, pero por la sangre del Cordero, por tus promesas en la cruz del Calvario, que derramaste la última gota de tu sangre. Señor, yo era una mujer con mi hogar, más no que sí. El sinvergüenza de mi marido que le da por dormir 4 noches de la semana en la calle. Pero yo estoy seguro que de ahora en adelante va a tener más sueño en casa.
¿Cuál era esa adicción, ese hábito con el cual estamos luchando? Porque ¿sabe quién no tiene adicciones y quién no tiene hábitos? ¿Sabe a quién no le da piedra? ¿No sabe a quién no le da disgusto? Al que no ha nacido y al que ya está muerto, como dicen los búlgaros. Pero mientras usted y yo estemos en este tiempo, nos ofenden y nos da rabia, ¿que sí? Nos ofenden y nos da ganas de coger la onda que tenía David y las piedras y tirar piedras. Mire, David tenía tanta fe que dicen que cogió, ¿cuántas piedras cogió del arroyo? 5. Dice la Biblia que ese Goliat tenía 4 hermanos gigantes más. Y David pensaba, ahora me van a salir estos otros 4 gigantes. Una piedra para cada uno. ¿Tenía fe o no tenía fe? Dios, son 5 gigantes, pues mire, 5 piedras. Pero esto, llevado a otro ámbito, puede ser los 5 ministerios que Dios dejó en la iglesia para administración de los misterios divinos y obtener las promesas de Dios. Apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y pastores. 5 ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. En la iglesia, usted en la iglesia encuentra todo lo que necesita y en la palabra de Dios. Mejor en la palabra de Dios y en la iglesia. Recuerde usted, piense como David, esa empresa, ese carnet de conducir autocares, ese coche propio, esa paz en su hogar, que el hogar ese donde había problemas y discordias diga conmigo, se fue. Ya no hay más discordia, no hay más pelea, y cuando hay discordias y pelea, nos reconciliamos, y hay buena comida, y hay buena fiesta. Amén. Ponga la mano izquierda o la derecha, ahí cerca en el hombro de su hermano, de su hermana. Y si no tiene mano derecha ni izquierda, muérdalo. Dígale con cariño, tú vas a salir adelante. Dígale, tú vas a salir adelante. Dígale, todos los eras malos de tu vida se quedan atrás. Se quedan allá en el desierto. Porque estamos ante el Rey. Y hay nuevas victorias. Diga conmigo, tengo 5 piedras para 5 filisteos. Que no se metan conmigo, ni con mis hijos. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por estos hombres y mujeres que han venido hoy a honrarte, a alabarte y a adorarte. Y tú nos has dado tu palabra y nos has recordado, bendito Dios, nos has recordado que David tiró solo una piedra y por el único huequito que tenía entró la piedra. Yo prefiero pensar y darte a ti la gloria, que no fue David. Fue el Espíritu Santo de Dios que le dio a esa piedra la velocidad, la altura, la dirección, la precisión para tumbar al gigante. No fue David. David fue el recurso que tú utilizaste. Y en mi vida y en la vida de estos siervos vas a utilizar el perdón, la unidad, el médico, la cirugía, los medicamentos, la oración, la intercesión, la fe, la guerra espiritual, los diezmos, las ofrendas, la generosidad. Todo esto lo vas a utilizar para glorificarte. Yo te doy gracias por la vida de cada uno y cada una. Y bendigo tu nombre, Señor, porque hasta el día de hoy tú has sido bueno y lo seguirás siendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Gloria.